El WhatsApp web cada vez está peor. Mientras espero que me llegue el PowerPoint de la profe, porque está actualizando y está todavía a las 11:20 recién está. Me llegan los mensajes así por ahora. Mientras me llega el mensaje de la profe al WhatsApp, dice, primero que nada me dijo que se grabe la clase, por favor. Me dijo que, súper, me dijo que esta clase, o sea que hasta esta clase va a entrar en el parcial, en el primer parcial, que va a ser teórico práctico. Y que el miércoles pueden ir para la clase y para la práctica. No, esperamos. Y que el miércoles pueden ir para la clase. Y la parte práctica va a abarcar hasta tipo de muestreo. Tipo de muestreo es lo que vamos a hacer ahí, creo. Sí, población muestreo y muestreo, sí. Va a abarcar hasta tipo de muestreo. La parte práctica que se va a desarrollar el miércoles, ¿verdad? Con el grupo uno no sé quiénes son grupo uno pero con el grupo uno hice hasta hipótesis, me menciona la profe, ¿verdad? Que los que son del grupo uno saben que hicieron hasta ahí, ¿verdad? Si quieren ir de vuelta, los del grupo uno pueden ir, no hay problema. Pero les recomiendo a todos los que se van a ir el miércoles que se vayan leídos, o sea, que lean los materiales antes de irse, para poder practicar diferentes tipos de casos. Entonces, esa es la recomendación de la profe para el miércoles, que la gente que se va a ir a dar la clase, a dar clases presenciales, que lean los materiales antes de ir, ¿verdad? Así para poder practicar más fluido los diferentes casos, los diferentes tipos de casos que se van a desarrollar. Y bueno, ya menciona que el examen va a ser teórico práctico y que hasta la clase de hoy, que vamos a desarrollar enseguida, que es población, muestra y muestreo, es lo que va a entrar. Entonces esa es la info que ella me pidió que les dijera, ¿verdad? No sé Profe, no sé si se entendió, si... sí, profe, tengo una consulta nomás. Y los del grupo uno, o sea, la burbuja uno, en caso de que no podamos asistir mañana, ¿cómo podríamos tener igual acceso a la info sobre muestreo para poder rendir en caso de no poder ir mañana? Yo creo que sí tendrían acceso. O sea, el muestreo vamos a dar hoy luego. La parte práctica es lo que estarían dando con ella. Ah, y por eso, en caso de no poder irnos el miércoles, porque viste que hicimos la división por burbujas porque fue lo que nos solicitó la dirección académica, tipo, ellos con su protocolo nos dijeron que hagamos eso, ¿verdad? Hay gente que mañana no va a poder irse a la Ya, ya, clase, ya. porque le Eh, corresponde para el grupo 2 la burbuja 2. ya, Si ya no, entiendo, si entiendo. no podemos irnos, ¿cómo recuperaríamos esa clase práctica, digamos, para poder rendir bien la parcial? Ya, y yo creo que los materiales ella va a subir de todas maneras, ¿verdad? Hmm. Ahora lo que no sé si se va a poder desarrollar esa clase. Eso es lo que no sabría decir. Habría que hablar con ella. ¿Ustedes cuándo rinden el lunes? Voy a revisar un poco el calendario, teníamos ya un calendario tentativo. Voy a revisar bien. Si alguien me puede recordar. Ahí creo que encontré. Porque por ahí sí. Investigación tenemos para el 20, lunes 20. Tenemos marcado. Ah, hay tiempo. Hay tiempo, sí. Yo creo que van a recuperar. Lunes 20 son dentro de 3 semanas recién. Sí. Sí, yo creo que van a recuperar sí o sí. Fíjate que hay otro miércoles más. Hay 2 miércoles más lo habría. Habría el miércoles 8 y el miércoles 15 como para recuperar esa clase. O sea que le Eh, podemos pedir a la profe ese miércoles 8 que al grupo uno claro, le refuerce de nuevo eso del muestreo en la forma práctica. sí, yo creo que sí. Yo creo que ella no tendría problema. En todo caso, si ella no puede, yo creo que me puede decir a mí, yo me voy sin problema. Eh, Así que yo creo que no se deben de preocupar.
Dale. Porque Dale sinceramente no todo. queríamos hacerlo de las burbujas, queríamos hacer todo el grupo de una, pero como nos pidió la dirección académica, bueno, lo hicimos. Y en Claro. teoría debe, tipo, sé que también ha de ser rompebola para el docente darle la misma clase dos veces, lo cual entendemos ha de ser antididáctico luego por ahí. Pero por eso me preguntaba, profe, lo de las burbujas y cómo haríamos y eso nomás. Sí, 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 yo creo, no creo que haya problemas. No creo para nada lo que haya problemas. Dale, Eh, profe. igual cualquier cosa, si ella no puede, yo le voy a decirlo, que si de por ahí ella no puede, yo estoy disponible tranquilamente para desarrollar también la parte práctica. Pero igual yo creo que ella va a poder también. Bueno. Bien, arrancamos hoy rapidito, porque ya nos comimos un poco de tiempo, ¿verdad? Hoy lo que vamos a hablar es un poco acerca de la población, de la muestra y de los tipos de muestreo, ¿verdad? Eh, para entrar en contexto, vamos a conceptualizar un poquito cada una de estas palabras, ¿verdad? Población, tenemos que es el conjunto de todos los datos que concuerdan con determinadas especificaciones. Es aquella sobre la cual se pretende que recaigan las conclusiones del estudio. Entonces, cuando nosotros hablamos de población, nos estamos refiriendo a a todas las unidades de estudio en general, que es lo que nosotros queremos generalizar nuestros resultados. Entonces, nosotros de repente queremos hacer un estudio acerca del nivel de resiliencia y de satisfacción familiar en adultos jóvenes en la ciudad de Asunción y Gran Asunción. Entonces, nuestra población son todos los adultos jóvenes de Asunción y Gran Asunción. Obviamente nosotros, los resultados que obtenemos, nuestra idea es generalizar a todos los adultos jóvenes de Asunción y Gran Asunción, como para poder decir en una conclusión de estudio, que todos los jóvenes adultos de Asunción y Gran Asunción tienen estas características, o la mayoría de los adultos jóvenes tienen estas características. Luego tenemos lo que es la población diana. La población diana se refiere a la población a la que pretendemos generalizar las conclusiones de estudio, es decir, a la población a la cual se hace referencia en el objetivo principal del estudio. Esta población es inaccesible en su totalidad para el investigador. Y bueno, es lo mismo que fui mencionando. La población diana serían en este caso todos los habitantes adultos jóvenes, ¿verdad? De Asunción y Gran Asunción. De repente por eso menciona inaccesible, de repente es poco práctico y poco viable evaluarle a todos los adultos jóvenes de Asunción y Gran Asunción. Entonces, como nosotros no vamos a poder aplicarle a todos, ¿verdad? Ya sea por tiempo, por costo y por acceso, elegimos una muestra, que es lo que vamos a hablar enseguida. Pero las conclusiones de nuestro estudio se generalizan para toda esa población, ¿verdad? Y la población accesible se refiere a un grupo limitado de personas de la población diana de referencia, ¿verdad? A los cuales los investigadores sí tienen acceso gracias al marco muestral, censo, registro de alta, tarjeta sanitaria, etc. Se determina por los criterios de elegibilidad, selección, ¿verdad? Que son inclusión, los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, los criterios de eliminación, ¿verdad? Y del sistema de reclutamiento utilizado. Entonces, tenemos nosotros una población diana, que serían todos y absolutamente todos los individuos, ¿verdad? Todas las personas a la cual nosotros estamos haciendo referencia en nuestro estudio. Pero no siempre toda esa población es accesible, ¿sí? Entonces es ahí donde entra la población que sí es accesible, a la cual nosotros sí vamos a poder tener acceso. Y bueno, tenemos acceso mediante, ¿verdad? Un marco muestral, ¿verdad? Que serían estos. Y bueno, nosotros ponemos también esos criterios de inclusión a quienes nosotros le queremos incluir dentro del estudio. Bien, tenemos una muestra que es un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos.
y debe ser representativa. Unidades de análisis se le denomina también casos o elementos. Un marco muestral es un marco de referencia que nos permite identificar físicamente los elementos de la población, así como la posibilidad de enumerarlo y seleccionar los elementos muestrales. Esto más que nada es si es que en el caso que nosotros podamos tener un listado de los participantes, ¿verdad? A veces se puede, otras veces no. Por eso menciono acá los censos, los registros, ¿verdad? Si hablamos de estudiantes, por ejemplo, podemos nosotros tener ese registro de matriculados, por ejemplo. Estoy un poco mal de la garganta, así que en cualquier momento voy a toser desaforadamente, entonces estoy tomando un poco de agua. Se me seca mucho la garganta. Así que les aviso por las dudas. Y las, las disculpas correspondientes también, ¿verdad? Bien. Entonces, el marco muestral se refiere a eso. Cuando nosotros tenemos acceso a una base de datos, por ejemplo, a una planilla o a un censo, como menciona ahí, o a las matriculaciones, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos ahí todas las enumeradas, cada una de las personas que podrían, o sea, que forman parte de la población y que pueden ser parte de nuestra población accesible, ¿verdad? Muestrear significa tomar una porción de un universo como representativa de esa población o universo, ¿verdad? Entonces el muestreo es más que nada de esa población diana, elegir una porción de sujetos, ¿verdad? O de unidades de estudio, pero que esta porción debe ser representativa, necesariamente debe ser representativa, como para que nuestros resultados se puedan generalizar. Entonces, este, por ejemplo, es común que los compradores prueben una pequeña porción de queso antes de comprar alguno o partir del trocito, ¿verdad? Ese sería un ejemplo un poco más gráfico. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con todos los adultos jóvenes de Asunción y Gran Asunción, la muestra que vamos a elegir a través de un muestreo que vamos a utilizar, ¿verdad? Todos los sujetos de ahí que van a ser elegidos deben ser representativos, deben ser lo más homogéneos posible, o sea, las características deben ser lo más homogéneas posible, para que nosotros podamos generalizar esos resultados, o si no, no vamos a poder generalizar los resultados. Y bueno, uno de esos mecanismos, ¿verdad? Para que se pueda generalizar es la aleatorización. En este caso, los participantes de un estudio son asignados aleatoriamente o por azar a grupos de investigación, ¿verdad? Entonces tenemos así, universo, tenemos la población diana, la población accesible y una muestra. El universo son todos. La población diana es esa población que mencioné, adultos jóvenes, Asunción y Gran Asunción, donde no todos, o donde no se puede acceder a todos, ya sea por tiempo, ya sea por tiempo, por dinero, ¿sí? O por formas. Y bueno, luego está la población accesible, que sí es la que se puede acceder. Y de esa población accesible es donde nosotros extraemos una muestra, que son personas representativas de esa población, como para que se puedan generalizar, ¿verdad? Entonces, población es la colección de elementos considerados y una muestra es una parte o porción de la población seleccionada. En la población se utilizan parámetros y las muestras estadísticos. Algunos símbolos para las fórmulas más adelante. El tamaño de la población se representa con una N mayúscula, el tamaño de la muestra con una N minúscula,
Esta es una letra griega que, si no me equivoco, es mu, que es la media de la población. La media de la muestra es con una X y un sombrerito arriba, una rayita así horizontal, horizontal, una X y una rayita horizontal encima. La desviación estándar de la población es esta tipo O, que si no me equivoco es tita, en una letra griega, ¿verdad? Si no me equivoco era tita, tita creo que era. Y la desviación estándar de la muestra, que es una S, ¿verdad? Son algunas letras que vamos a ver más adelante en las fórmulas, ¿verdad? Bien, ¿por qué hacer un muestreo? A veces es importante tener acceso al universo completo. Supongamos que, como director de un banco, usted necesita escribir un informe que describa a todos aquellos empleados que han dejado voluntariamente la compañía en los últimos 10 años. Sería muy difícil localizar a estas personas. Muchas han muerto, muchas se han mudado, incluso se pueden haber ido del país, se han casado y han adquirido un nuevo nombre, etc. Entonces, esto es un ejemplo bien general, ¿verdad? Pero imagínense, por ejemplo, que nosotros querramos hacer un estudio de sangre. Cuando nos vamos al doctor y nos sacamos sangre para ver qué tal nuestro glóbulos rojos, blancos, lo que sea, ¿verdad? Imagínense que no exista un muestreo. ¿Cómo vamos a estudiar nosotros la sangre o sea, nuestra sangre? Necesitaríamos creo que tenemos 2 litros de sangre en el cuerpo, o 5, no recuerdo, 2 o 5 creo que son. Pero necesitaríamos esos 2 litros de sangre, que sería toda la población de sangre, para estudiar nuestra sangre. Entonces, en teoría tendríamos que sacarnos toda nuestra sangre, ver ahí qué onda y después meternos toda la sangre en el cuerpo, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se saca una pequeña muestra con la jeringa, ¿verdad? Se saca una pequeña muestra, se estudia esa pequeña muestra y se generaliza después, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa en muchos casos, ¿verdad? No siempre se puede tener acceso a ese universo completo. Hay situaciones donde el universo completo puede ser medido, entonces, ¿por qué hacer muestreo? Eh, claro, hay veces donde sí se puede hacer o sea, se puede hacer a toda la población, a todo ese universo. Entonces, ¿para qué conviene hacer entonces un muestreo en esos casos, verdad? Porque es más económico, ¿sí? Es muy costoso censar, entrevistar o evaluar a todos los componentes de un universo. Por ejemplo, entrevistar a todos los radioescuchas de Venezuela para saber cuál es su emisora preferida. Es mucho más fácil se puede hacer, sí, se puede, de que se puede hacer, pero es mucho más económico hacer un pequeño muestreo, sí, y ahí poder hacer o sacar lo que nosotros querramos, ¿verdad? La característica o lo que querramos estudiar de esa población, ¿verdad? Tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? A veces la gente, ¿verdad?, requiere obtener información rápidamente para ajustar a una operación o modificar a una política. Lo que ya le fui mencionando ahora. Si vamos a evaluar a todos los adultos jóvenes Asunción y Gran Asunción para una tesis, eso además de ser muy costoso, ¿verdad? Viático, contactarlo con la gente, nos tomaría un montón de tiempo. Y en vez de recibirnos en 2 años, vamos a recibirnos en 5, 10 años más o menos. Entonces, nos ahorramos dinero y nos ahorramos tiempo también, ¿verdad? En ocasiones probar todo el producto es innecesario y a menudo destructivo. Por ejemplo, probar alimentos. Claro, si no vamos a probar el ejemplo del queso nomás tomo ahora. Una porción del queso es una muestra para probar, ¿verdad? Si te gusta, no te gusta. Si te gusta comprar, si no te gusta, no compres. No es necesario comer todo el queso para saber si te gusta o no te gusta. Y si ya te morfaste todo el queso, no vas a comprar, ¿verdad?
Entonces, bien, a veces no es tan necesario, ¿verdad? Y también pasa con lo de la sangre, ¿verdad? Yo creo que ese es el ejemplo más gráfico siempre, ¿verdad? El de la sangre. Queremos saber nuestros glóbulos blancos qué tal están y bueno, no nos vamos a sacar los 2 litros de sangre para ver cómo está nuestro glóbulo blanco. Nos sacamos los 2 litros y ya no fuimos, ya viajamos. Es mucho más fácil manejar y controlar una pequeña muestra que una gran población. Claro, manejar 200 personas es mucho más fácil que 200.000 personas. ¿Qué es una muestra representativa? Representativo significa que es típico de una población, es decir, que ejemplifica las características de la población. Representativo, esto es fundamental. Las muestras representativas se basan en las características típicas de una población. Ahí. Se basan en las características típicas de una población. Son las más frecuentes. Me esperan un ratito, por favor. Volví. Perdón. Entonces, las muestras representativas se basan en las características típicas de una población. Son las más frecuentes y por lo tanto las que tienen mayor probabilidad de estar presentes cuando se hace un muestreo aleatorio. Lo importante siempre son que las características sean similares. Si las características no son similares, no van a ser representativas, ¿sí? Y nuestra generalización no va a ser la correcta. ¿Qué quiere decir representativo entonces? Que las características sean lo más homogéneas posible. Si nosotros vamos a trabajar con estudiantes de psicología, bueno, busquemos que las características en cuanto a edad, en cuanto a sexo, sean lo más parecido posible, para que se pueda eso generalizar después, ¿verdad? O si no, imagínense, ustedes creo que me dijeron que eran 20 varones, entonces imagínense que se haga un estudio y de los 20 varones no participe ninguno y participen solamente 50 mujeres. Y nuestra conclusión, ¿qué va a ser? O sea, si nosotros queremos eso generalizar después, vamos a decir que todos los estudiantes del quinto año son así, así, así. Pero solamente evaluamos mujeres. ¿Sí? O sea, las mujeres. Entonces, no es representativo. Entonces, bueno, hagamos que esto sea más representativo. De los 20 varones que participen 10 y de las 40 mujeres que participen 20. Entonces, ahí tenemos características similares para los varones y características similares para las mujeres. Tomémoslo de los rangos de edades, ¿sí? Hagamos un listado de todos los rangos de edades, ¿sí? Y a los extremos le vamos a tener que excluir. Para eso están los criterios de inclusión y exclusión. Entonces, si por ahí hay alguien de 20 años no creo, pero 21 años, le excluimos. Y trabajamos solamente con 22, 23, 24, 25 años, ¿verdad? Entonces así va a ser mucho más homogénea nuestras características, ¿verdad? Y ahí sí ya se va a poder hacer algo representativo. Entonces fíjense acá, como tenemos toda la población, y bueno, ya toda la población se saca una muestra, ¿ven? Y como la muestra tiene personitas de todos los colores, ¿verdad? Como para que se identifiquen las características típicas de esa población. Estos son los individuos y bueno, ahí tenemos el color sexo y tenemos las variables. Muestra aleatorio o representatividad. Nunca se puede estar seguro de que una muestra aleatoria sea representativa de la población de la cual fue seleccionada. Sin embargo, aunque en teoría cualquier muestra particular de tamaño n, ¿verdad? O sea, tamaño x significa eso, tiene la misma probabilidad de ser seleccionada que cualquier otra muestra del mismo tamaño. Las pruebas empíricas realizadas muestran que la distribución de las medias de todas las muestras posibles del mismo tamaño de la población
se ajusta por lo general a la ley de normalidad de probabilidad. Entonces esto ustedes van a ver, ya vieron el año pasado con el profe Riego, lo de la normalidad, ¿verdad? Lo de la prueba de normalidad y cosas así, ¿verdad? Entonces esto es exactamente lo mismo. Y así se representa un gráfico de normalidad, ¿verdad? Con la campana de Gauss. ¿Qué es lo que se menciona acá? Se menciona que nosotros no podemos estar 100% seguros que una muestra va a ser representativa, ¿verdad? Pero de lo que sí podemos estar seguros nosotros es que de ese intervalo de confianza que tenemos a la hora de elegir, ¿verdad? Siempre dejamos un margen de error, desde 1% hasta 5% o 10% de margen de error, ¿verdad? Generalmente nosotros trabajamos con un 5% de margen de error, ¿verdad? Pero siempre que, que nuestro muestreo sea aleatorio, todas las personas van a tener la misma probabilidad de ser elegidas, ¿verdad? Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. Son 50, son 60, son 40 mujeres, 20 varones. Los 60 tienen la misma probabilidad de ser elegidos si es que yo hago un sorteo. Y es muy poco probable que de mi muestra de 40 personas o de 30 personas, de 30 mejor, de 30 sorteos cada, es muy poco probable que me salgan 30 mujeres. Muy poco probable. ¿Hay un margen de error? Por supuesto que hay un margen de error. Por supuesto que me puede salir, ¿verdad? Pero a eso es donde entra la aleatoriedad, ¿verdad? Entonces, eh, menciona que igual, como todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, ahí es ahí donde arranca lo que es la representatividad, ¿verdad? La que sí se puede llegar a dar y sí se da esa representatividad dependiendo del porcentaje que nosotros le demos, ¿verdad? 95%, 99% o 90% de confianza, ¿verdad? Bien, el error muestral es la diferencia entre el valor estimado de la muestra y el valor del parámetro de la población. Por definición no lo sabemos, pero los métodos de estadística diferencial nos permiten calcular un error muestral más probable. Por ejemplo, para 1000 entrevistas, en torno, ¿verdad?, a un 3% con un 95% de confianza, siempre y cuando sea un muestreo aleatorio simple o al menos un muestreo probabilístico. Entonces, para 1000 entrevistas tenemos nosotros un error muestral del 3%. Dice más o menos porque puede ser 3% más o puede ser 3% menos, ¿sí? Ese es lo que nosotros le damos como error. Entonces, de repente, si nuestra población fue, o si nuestra muestra fue, por ejemplo, de 1000 casos, ¿verdad? Eh, 500, ¿verdad? De 1000 casos salió 500. Podemos llegar a tener un error de que sea 503 o que sea 497, ¿verdad? Por poner un ejemplo, en realidad hablan porcentaje, ¿verdad? Pero para no confundirle tanto con los números, eh, le, hablo, le hablo así, ¿verdad? O sea que se puede llegar a tener un 3% más o un 3% menos, y eso es lo que es el error, ¿verdad? Pero siempre trabajando con un nivel de confianza. Entonces nosotros no tenemos que centrar en este nivel de confianza, además, ¿sí? La regla es utilizar una muestra tan grande como sea posible porque a menor tamaño de la muestra, mayor será el error. Por supuesto, en- si nosotros hacemos esta aleatorización, ¿verdad? Este muestreo aleatorio, como les dije, se puede en alguna de 1000 o de 1 millón de extracciones, ¿verdad? Se puede dar el caso de que en 30 sacadas de número, ¿verdad?, me salgan 30 mujeres seguidas, ¿verdad? Se puede llegar a dar el caso. Entonces, para evitar eso, porque siempre hay ese margen de error que mencioné, ¿verdad? Para evitar eso, mientras más población nosotros saquemos, mientras nosotros aumentemos el tamaño de la muestra, en vez de que sea 30, que sea 40, menor va a ser ese error muestral. Imagínense que si sacar 30 bolilleros, que las 30 bolilleros sean mujeres, imagínense, que eso lo ya es difícil, imagínense sacar 40, va a ser más difícil. Entonces, mientras nosotros más aumentamos el tamaño de la muestra, menos
Mientras más aumentamos, claro, mientras más aumentamos, tenemos menos chances de tener un error muestral. Ese error muestral que les mencioné, que puede haber un error de 3% más o 3% menos, ¿verdad? Entonces, la idea siempre es trabajar con el mayor tamaño posible de la muestra. Eso también yo siempre menciono ahora. Hay fórmulas para estimar este tamaño de la muestra. Y las muestras, perdón, y las fórmulas de repente arrojan resultados de repente muy bajitos. De repente ya te dice que con 12 personas puedes hacer una correlación, ¿verdad? Eso no quiere decir que trabajemos solamente con 12 personas, ¿sí? Sino que es cierto, la fórmula te dice que puedes trabajar con 12, nadie te puede discutir, pero nuestros resultados pueden llegar a tener un gran error muestral, ¿verdad? Entonces la idea siempre ahí es igual trabajar con la mayor cantidad posible. Mientras mayor sea nuestro tamaño muestral, más nos acercamos a la población. Acuérdense de eso. Más nos acercamos a la población y así reducimos nosotros ese error muestral. Reducimos ese error a la hora de generalizar nuestros resultados. Volvamos a nuestro ejemplo de 60, bien práctico. La idea pues es no trabajar con los 60, ¿sí? Porque eso de repente juntar a los 60 es un poco complicado. eh, de repente si les aplico de forma presencial su fotocopia, bolígrafo, carpeta, qué sé yo. Entonces, bueno, voy a trabajar con una muestra. Tengo el listado, tengo el marco referencial de ustedes, tengo un listado de matriculados, bueno, voy a hacer un sorteo y los que me salen, le escribo por WhatsApp y me completan el formulario o me voy a su casa, qué sé yo, lo que sea, y completan el test. Entonces, eh, si yo trabajo con 30 de forma aleatoria, ¿sí? Se supone que van a ser representativos y que sí. Pero tengo chances de que exista ese error a la hora de generalizar los resultados. Entonces, si yo aumento el tamaño de la muestra y en vez de 30 pongo 40 o 45, me estoy acercando más a la población, ¿sí? Porque en vez de que me falten 30 alumnos para llenar la población, el 100% de la población, ya me faltan solamente 15 alumnos para tener el 100% de la población. Entonces es ahí donde yo voy achicando ese error muestral a la hora de poder generalizar mis resultados, ¿sí? Eso es lo que menciona acá. Entonces, muestras grandes y aleatoriedad. Las muestras grandes no se recomiendan solo porque los números grandes sean mejores, sino para permitir el principio de aleatorización. Con muestras pequeñas, la probabilidad de seleccionar muestras sesgadas es mayor que con muestras grandes. Cuando habla de muestras sesgadas es lo que les mencioné de, de que me salgan 30 mujeres seguidas a la hora de hacer la, el sorteo, ¿verdad? De quién va a participar y quién no. Entonces, bueno, eh, hay un poquito de chance, igual es casi mínima la probabilidad que me salgan 30 mujeres seguidas y solamente participen mujeres, ¿verdad? Eh, pero bueno, menciona eso, ¿verdad? Menciona que mientras más grande sea nuestra muestra, hay menos chance de que pase eso, de que esté sesgado nuestra selección. Tenemos tipo de muestras, ¿verdad? Habla de muestras, hablar de muestras implica alguna forma de representación del universo a través de una parte tomada de él, una parte representativa, ¿verdad? Ojo. Clásicamente uno de los primeros problemas que debe resolverse cuando se ha decidido utilizar muestras es si se va a trabajar con muestras con probabilidad de error muestral conocido, es decir, muestras probabilísticas, o si se va a trabajar con muestras sin conocimiento de esta probabilidad de error muestral, o muestras no probabilísticas. Entonces tenemos las muestras probabilísticas y tenemos las muestras no probabilísticas, en la cual la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino que depende de otras causas relacionadas con los propósitos de investigación. Entonces, las muestras probabilísticas utilizan el muestreo aleatorio y las muestras no probabilísticas no utilizan el muestreo aleatorio. Entonces, cuando trabajamos con muestras probabilísticas, todas las personas, o sea, todos los objetos de estudio o las unidades de estudio, tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos.
porque vamos a hacer por sorteo, vamos a hacer aleatorio. Y dentro de las muestras no probabilísticas, ¿verdad? No todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, porque no se usa esa aleatorización. No existe el azar a la hora de elegir quién va, quién va a formar parte o no de nuestro estudio. Este, y bueno, depende de otras cosas, ¿verdad? Depende de los propósitos de la investigación. Y ahí es donde entran los criterios tanto de inclusión como los criterios de exclusión, para ver quién va a participar y quién no. Pero ya entra a criterio del investigador. Esos son los tipos de muestra, ¿verdad? Estos en realidad son los tipos de muestreo, la verdad que pienso. ¿Sí? Que bueno, otra vez se diferencian en lo que son el muestreo. Claro, que está acá. El muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. El probabilístico, bueno, el, uno de los más básicos y más sencillos, ¿verdad? Sería el muestreo aleatorio simple. Tenemos el muestreo sistemático, tenemos el muestreo aleatorio estratificado, tenemos el muestreo por racimos o conglomerado, y tenemos el muestreo polietápico. Y dentro de lo que son los muestreos no probabilísticos, tenemos el muestreo por cuotas, el muestreo por conveniencia, el muestreo proposítico, proposítico, el muestreo accidental y el muestreo de bola de nieve, proposítico. No sé por qué me costó tanto, proposítico. Bien, entonces estos son los 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, estos son los 10 tipos de muestreos que vamos a estudiar, ¿verdad? 5 son probabilísticos y 5 son no probabilísticos. O sea, en estos todo es aleatorio. En todos estos tipos de muestreos, todos los participantes tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Se va a hacer aleatoriamente. Y todos estos 5 no probabilísticos, no. Ahí ya depende del criterio de cada investigador, ¿verdad? Bien, tenemos el muestreo aleatorio simple, que es el método de obtener una porción, o sea, una muestra de una población o universo, de tal manera que cada miembro de esa población o universo tenga la misma probabilidad de ser seleccionado, que es lo que ya le fui mencionando ahora. Ejemplo, pues supongamos que tenemos una población de 4 estudiantes en un seminario, ABCD, y que cada elemento de la población tiene la misma oportunidad de ser incluido. Las muestras posibles serían, ¿verdad? Si vamos combinando, ¿verdad? Y cada una ya tiene una posibilidad de 1/6, ¿verdad? Porque son 6, entonces si vamos a ir sorteando es 1/6. Entonces, ¿qué es lo que importa acá realmente? Lo que importa acá realmente es siempre tener un marco referencial. Este es el marco referencial. Entonces, nosotros tenemos un listado de de los posibles elementos a elegir, ¿verdad? Entonces, este, y eso es lo que cuesta de repente, ¿sí? Si vamos a trabajar con habitantes de Asunción y Gran Asunción, cuesta conseguir el listado de todos los habitantes, ¿sí? Se puede por un censo, claro que sí, pero bueno, el último censo fue quién sabe hace cuánto. Para conseguir esos datos también es medio tedioso. Y bueno, conseguir también los números actualizados de las personas y qué sé yo, es todo un tema. De repente se mudaron, no se mudaron. Conseguir el listado de matriculados es mucho más fácil. Se consigue el listado de matriculados del quinto segunda y tenemos ahí todos los 60 matriculados. ¿Qué serían estos, verdad? Y bueno, la probabilidad de que cada uno de ustedes sea elegido va a ser 1/60, ¿verdad? 1/60, porque son 60 alumnos. Entonces, 1/60. Y todos van a tener esa misma probabilidad. 1 dividido 60 no sé cuánto va a ser, pero 1 dividido 60. Y si esto multiplicamos por 100, para hablar en porcentajes, cada uno va a tener 1,6% de ser elegido.
O sea, los 60 compañeros de ustedes va a tener 1,6% de ser elegido para participar del estudio. Pero todos tienen la misma probabilidad. Eso nomás es el muestreo aleatorio, ¿sí? Simplemente hay que ir sorteando. Pero para hacer ese sorteo, obviamente, se necesita un marco muestral, un marco referencial, para poder realizar el sorteo. Bueno, si no, no vamos a poder sortear. Con reemplazamiento es que, bueno, le elijo a alguien y, bueno, le vuelvo a incluir dentro de lo que es el marco referencial. Y bueno, y sin reemplazamiento es que ya le saco y, bueno, ya fue elegido, ya le elimino. Muestreo sistemático. Este método es una ligera variación del muestreo aleatorio simple, de manera que los elementos son seleccionados de la población dentro de un intervalo uniforme que se mide con respecto al tiempo, al orden o al espacio. Si la población consta de n elementos y se desea elegir una muestra de tamaño n, es necesario establecer la razón n sobre n, ¿verdad? N mayúscula, que serían la población, dividido n minúscula, que sería el tamaño de la muestra. Y esta razón se redondea a un número entero. Al hacer la división de por ahí te sale el número con decimales, bueno, se redondea a un número entero. ¿Qué es lo que se hace? Y acá tenemos un ejemplo. La población tiene 1000 personas, 1000 estudiantes. Y la muestra tiene que ser 100. O sea, de los 1000 estudiantes yo tengo que elegir a 100. Entonces, ¿qué es lo que se hace primero? Se saca esa razón, ¿sí? Este número, que es n sobre n. Entonces va a ser 1000 sobre 100 es igual a 10, porque se redondea a un número entero, ¿verdad? Eso igual creo que es 10. Sí, igual es 10. Se redondea a un número entero en el caso que salga con decimales. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros entonces? Se escoge el primer número desde el que se empezará a contar mediante un procedimiento aleatorio. Entonces, elijo un número aleatorio del 1 al 10. Aleatorio quiere decir que tengo que sortear necesariamente. Igual existen software que te pueden hacer todo ese muestreo o ese cálculo. La calculadora también se puede hacer como para que te salga un número aleatorio. En Excel también se puede. También existen tablas como para ir sacando, ¿verdad? Pero nunca le tienen que preguntar a una persona. Si ustedes me preguntan a mí, por ejemplo, el número del 1 al 10, yo siempre le voy a decir 5. Eso no es aleatorio. Entonces, se sortea el número por el cual se va a empezar. Vamos a suponer acá salió mediante el procedimiento aleatorio. Por ejemplo, meter en un sombrero 10 papeles, numerados del 1 al 10. Supongamos que salió el número 8. Bueno, entonces sorteamos y sale el número 8. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ese número 8 nosotros le vamos a ir sumando 10. ¿Por qué 10? Porque 10 es la razón. ¿Sí? Entonces, el primero va a ser el 8 porque salió sorteado. El segundo ya va a ser 18. ¿Por qué? Porque le sumamos esta razón. Entonces, sistemáticamente, nosotros le vamos a ir sumando la razón que obtuvimos mediante esta formulita, ¿verdad? Entonces va a ser 8, 18, 28, 38, 48, y así hasta llegar a 100 personas. No hasta el número 100, o sea, no hasta 98, sino hasta tener 100 personas, ¿sí? Entonces nos vamos de 10 en 10 hasta tener 100 personas. Acá tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas nomás, que es 118. Y bueno, tenemos que seguir así 88 números más. Sumamos más 10, más 10, más 10, más 10, más 10. Y así completamos nosotros nuestro muestreo sistemático. Sistemático es porque sistemáticamente le vamos sumando nuestra razón. Después tenemos el muestreo aleatorio estratificado. Para utilizar el muestreo estratificado dividimos la población en grupos relativamente homogéneos, a los cuales le vamos a llamar estratos. Son estratificados. Entonces, los ejemplos de estratos pueden ser hombres, mujeres,
pueden ser asiáticos, afrodescendientes, indígenas, europeos, mestizos o cualquier otra característica homogénea de la población. ¿Sí? Los estratos pueden ser los cursos también. ¿Sí? Sí, siempre y cuando cada grupo sea homogéneo entre sí. ¿Sí? Después se selecciona un muestreo aleatorio en cada estrato. Si la población consta de 52 mujeres y 48 hombres, una muestra estratificada de 100 participantes sería 52 mujeres y 48 hombres. Las 52 mujeres se seleccionarían al azar de un grupo disponible de mujeres y los 48 hombres también aleatoriamente de su estrato. Bueno, entonces, más que nada es para eso. Más que nada es para que, de acuerdo a los grupos o a los estratos, como se le llama acá, nosotros tengamos iguales características. Lo que les mencioné al principio. Aleatorio no sería que sean de los 60 estudiantes de ustedes, que sean eh, 29 mujeres y un solo varón, sino que tiene que ser lo más homogéneo posible. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros generamos dos estratos. Pueden ser varones, mujeres, hacemos el tamaño de la muestra y bueno, hacemos que sean lo más similares posible. Y dentro de cada grupo elegimos nosotros aleatoriamente cada participante. La ventaja de las muestras estratificadas es que cuando se diseñan adecuadamente, reflejan de manera más precisas las características de la población con las cuales fueron elegidas, en comparación con otro tipo de muestras. Claro, porque vamos a tener muestras parejas y muestras representativas para cada estrato. Ahí nosotros evitamos que dentro del sorteo salgan 30 mujeres o salgan 29 mujeres y un varón. Vamos a evitar eso. ¿Por qué? Porque vamos a tener una muestra de hombres y vamos a tener una muestra de mujeres. Entonces con eso nosotros este, vamos a tener algo más preciso a la hora de generalizar después a la población. Luego tenemos el muestreo por racimos o conglomerado. Este muestreo por racimos o por conglomerado este, es un grupo de cosas de la misma clase. En el muestreo por racimos, el universo es fraccionado en áreas o racimos y después los racimos son muestreados aleatoriamente. Importante, tanto en el muestreo estratificado como en el de racimo, la población se divide en grupos bien definidos. Usamos el muestreo estratificado cuando cada uno tiene una pequeña variación dentro de sí mismo, pero hay una amplia variación a un grupo, o sea, de un grupo a otro. Usamos el muestreo de racimo en el caso opuesto, cuando hay una variación considerable dentro de cada grupo, pero los grupos son esencialmente similares entre sí. Bien, entonces, lo importante dentro de lo que es el muestreo por racimo ahora es cuando, o sea, cuando nos conviene utilizar, cuando un grupo es totalmente superior a otro. Volvamos al ejemplo de ustedes, ¿sí? Si son, eh, si son 20 varones y son 40 mujeres, bien, hagamos un muestreo así por racimo. Acá tenemos la diferencia. Entonces, en un muestreo estratificado, hay una pequeña variación dentro de cada grupo, pero una amplia variación de un grupo a otro. Y el de por racimo hay una variación considerable dentro de cada grupo, pero los grupos son esencialmente similares entre sí. Entonces, dentro de lo que es el estratificado va a ser hombres-mujeres, que ya mencionamos anteriormente, ¿verdad? Asiático, afrodescendiente, indígena, europeo, mestizo, y los niveles socioeconómicos, ¿verdad? Y por racimo sería, por ejemplo, gordo-flaco, del glorioso equipo de los Leones de Caracas, ¿verdad? Bien neutro el equipo, ¿verdad? Eh, tigreros, magallaneros, tiburones, águilas, cardenales, etcétera. O por religiones, ¿verdad? Católicos, evangélicos. Entonces, importante esto, ¿verdad?
En el estratificado dice que hay una pequeña variación dentro de cada grupo, pero hay una amplia variación de un grupo a otro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a la frase, todos los hombres son iguales, ¿verdad? Entonces, bueno, si todos los hombres realmente son iguales, es porque es pequeña la variación dentro de ese grupo de hombres, ¿sí? Pero entre hombres y mujeres hay una amplia variación, ¿sí? Hay una amplia variación entre un grupo de hombres y un grupo de mujeres, ¿verdad? En cuanto a las características, estamos hablando siempre de lo que vamos a medir nosotros. En cuanto a los racismos, dice que hay una variación considerable dentro de cada grupo hay algo no tan parejo. Pero entre los grupos en sí, ¿sí? Son básicamente similares. Bien, espera un ratito, 3 minutos, por favor. Ya estoy, ya estoy. Bien, y después tenemos lo que es el muestreo no probabilístico. ¿Sí? El muestreo no probabilístico, uno de esos muestreos es, por ejemplo, el muestreo por cuotas, en donde se basa en el buen conocimiento de los estratos de la población y o de los individuos más representativos o adecuados. Acuérdense que dentro del muestreo no probabilístico nosotros no vamos a elegir aleatoriamente. ¿Sí? Nosotros vamos a elegir por los criterios que nosotros consideramos que van a ser útiles para nuestra población. Entonces, es semejante al muestreo estratificado, pero no tiene el carácter de la aleatoriedad que mencioné recién. Bueno, en este tipo de muestreo se fijan unas cuotas que consisten en un número de individuos que reúnen unas determinadas condiciones. Por ejemplo, 20 individuos de 25 a 40 años del sexo femenino y residentes en Caracas. Entonces nosotros vamos a ir eligiendo cuáles son las características que nosotros consideramos las más esenciales para, para nuestra población, o sea, para nuestro estudio en realidad. Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros que se encuentren y que cumplan esas características. Esto ya sería en el procedimiento, ¿verdad? Que siempre nosotros vamos a elegir a los primeros que aparezcan dentro de lo que es el, a la hora de aplicar los instrumentos, ¿verdad? Si yo me voy a la facu, por ejemplo, y le quiero aplicar a los estudiantes de psicología, a los primeros 50 que llegaron temprano les aplico mis test. No me da quedar ahí hasta las 10 de la noche para esperar a los que llegan a las 10 de la noche. Entonces es ahí también donde ocurre el sesgo ahora. Porque seguramente los que llegan primero, este, de por ahí, no están trabajando actualmente y justamente por eso llegaron temprano ahora. Y bueno, eso es un factor importante. A todos los que van a participar de mi estudio de por ahí, no están trabajando actualmente, ¿verdad?
En cambio, los que llegan un poco más tarde sí están trabajando actualmente y esos no van a formar parte de mi estudio. Entonces, sí, por ahí el trabajo puede llegar a ser una variable extraña dentro de mi investigación, ¿verdad? Eh, por eso es importante siempre el conocimiento de esos estratos de la población como para ir eligiendo qué es lo que puede afectar y qué es lo que no puede afectar a mi estudio. El muestreo propositivo ahora se caracteriza por el uso de los juicios e intenciones deliberadas para obtener muestras que se suponen cercanas a las probabilísticas. ¿No me salté uno? No. Al incluir áreas o grupos que se presuman son típicos de una muestra. El objetivo es describir el proceso de un fenómeno más que su distribución. La finalidad es seleccionar los casos con riqueza de información suficiente para estudiarlos en profundidad. En un estudio descriptivo transversal se incluyeron a 50 adolescentes embarazadas de 12 a 19 años de edad que acudieron a la consulta externa del Hospital Clínico Universitario. El muestreo fue propositivo, no aleatorio y centrado en sitios de concentración de los sujetos de estudio. Entonces acá lo importante siempre es, cuando nosotros vamos a trabajar con una muestra, perdón, con una población con características típicas. ¿Sí? Cuando hablo de características típicas, hablo de, por ejemplo, personas que están padeciendo algún tipo de cáncer. Entonces yo exclusivamente voy a ir al hospital del cáncer, por ejemplo, y exclusivamente voy a ir seleccionando ahí sin aleatoriedad, sino que yo me voy, me siento frente a los consultorios y al primer paciente que llega, le evalúo. O que cumplan las características de los criterios de inclusión que yo necesite, ¿verdad? De repente son el tipo de cáncer o el estado creo que se llama, no estado, la fase, ¿sí? La fase en la cual está, ¿verdad? Entonces yo voy eligiendo ahí, si es varón o mujer, son los criterios que yo voy eligiendo, sin necesidad de hacer aleatoria la elección, ¿verdad? Eh, Entonces, el objetivo, como menciona acá, es describir ese proceso de un fenómeno. O sea, el fenómeno se refiere a lo que nosotros estamos estudiando. Ahora, si estamos estudiando una enfermedad, lo que nos interesa a nosotros es saber eh, cómo se desarrolla esa enfermedad o las características que estamos estudiando dentro de esa enfermedad o en personas que padecen esa enfermedad. En el caso que sean enfermedades, ¿verdad? Pero se refiere a eso, con un propósito. Entonces, el propósito es estudiar, qué sé yo, los niveles de resiliencia en pacientes que ya están diagnosticados con algún tipo de cáncer, por ejemplo. El muestreo accidental es la forma más débil del muestreo, aunque suele ser uno de los más utilizados. Eh, Contradictorio, ¿verdad? Pero bueno, pasa. Se trata de un muestreo no probabilístico donde el investigador elige a aquellos individuos que están a mano. Por ejemplo, un periodista que va por la calle preguntando a las personas que salen a su paso, sin atender, ¿verdad? Ningún criterio especial de elección. No es un muestreo probabilístico, porque aquellas personas no pasan, no es un muestreo probabilístico creo que tiene que decir. No es un muestreo probabilístico. Porque aquellas personas que no pasan por ese sitio no tienen la posibilidad de entrar en la muestra. Claro. O sea, solamente los que están pasando por donde yo estoy son los que tienen probabilidad de ser elegidos. No es que todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Este no acá está de más. Bien. Entonces, el accidental es, bueno, bien, yo me voy a la facu, estudiante de psicología. Ustedes tienen dos pabellones, está el pabellón de enfrente y está el pabellón de atrás. Y yo me voy exclusivamente al pabellón de atrás. Si yo me voy exclusivamente al pabellón de atrás, las personas, o sea, los alumnos que están en el pabellón de enfrente, no van a tener ni cero posibilidades de ser elegidos, ¿verdad? Sí, ellos no se van a ir junto a mí. Bueno, en realidad, yo no me voy a ir junto a ellos. Entonces, ¿quiénes son los que van a tener probabilidades? Solamente los que están en el pabellón de atrás. Y los que están en el pabellón de atrás son especialidades. Turno tarde son todos, creo.
y pero a la noche son solamente especialidades. Y solamente ellos van a tener posibilidades de ser elegidos. Y tampoco no todas las especialidades, porque forense creo que tiene enfrente. Eh, y eso es accidental. Bueno, entonces yo me voy, bueno, me paro ahí en la rampa, aunque no sé si la gente sigue usando la rampa. Creo que después de todo el COVID y eso ya no creo más que alguien no use la rampa. Creo que van a subir por la escalerita nomás ya. Eh, pues jodida era esa rampa. Así era. Eh, yo no creo que pueda subirme ahora. Menos ahora sí, medio engripado ahora. Eh, me paro ahí en la escalera, y bueno, los que se suben por la escalera, y solamente los que se suben por la escalera y se bajan por la escalera van a tener posibilidad de participar. Obviamente eso está, o sea, un montón de sesgo puede llegar a tener, ¿verdad? Eh, por eso dice que uno de los más débiles, ¿verdad? Y esto es lo que generalmente pasa también en las votaciones, ¿verdad? Ponle acá el ejemplo del periodista, ¿verdad? Eh, el periodista, o lo que hace la boca de urna, creo que la boca de urna en las votaciones, eh, le preguntan a unos cuantos a lo que pasan ahí a su lado y ellos ya tiran así, por su conteo nomás ya tiran ellos los resultados guau, ¿verdad? Y bueno, yo siempre digo cualquier cosa cuando me preguntan. Y esa cualquier cosa que yo digo entra dentro de su generalización y bueno, sus resultados son nada confiables. Muestreo por conveniencia, esto es típico de Facultad de Filosofía. Simplemente casos disponibles en los cuales nosotros tenemos acceso durante la recolección de datos. ¿Sí? Eh, y es lo que, como su nombre dice, es lo que al investigador le conviene. Y al investigador, ¿qué le conviene? ¿A mí me conviene ir un solo día a la Facultad de Filosofía para aplicar los tests? ¿O me conviene ir 30 días a la Facultad de Filosofía para aplicar los tests? Me conviene un solo día. ¿Qué me conviene a mí? ¿Mandar solamente a mis amigos el link por WhatsApp? ¿O me conviene escribirle a todos los extraños en Facebook o Twitter o Instagram? Escribir a personas que no conozco, ¿verdad? A pedirle que contesten mi instrumento, ¿verdad? A veces puede ser una buena técnica, ¿verdad? Pero ¿cuántos me van a responder? ¿Cuántos me van a bloquear? ¿Y cuántos de por ahí me van a denunciar, ¿verdad? Entonces no, entonces me conviene nomás hacer tu correr por las redes sociales, que mis amigos van a entrar por las redes sociales y ahí terminamos, ¿verdad? Ese es el material por conveniencia. Muchos sesgos, un montón de sesgos. Muestras en cadena o por redes, o también conocido como bola de nieve, ¿verdad? Se identifican participantes claves y se agrega a la muestra. Se le pregunta si conocen a otras personas que pueden proporcionar datos más amplios y una vez conectados los incluimos también. La investigación sobre la guerra, bueno, esto generalmente se da eh, con las poblaciones, no recuerdo el nombre, ilegales, no quiero decir, pero no con ilegales. Eh, sí, ilegales, o sea, que no tienen un, o sea, no son ilegales, que no tienen un registro, ¿sí? O sea, donde no existe un registro. Por ejemplo, y no existe un registro de personas que consumen cocaína, pero si yo le conozco a una persona, a un paciente, por ejemplo, que es usuario de cocaína, yo le puedo decir, bueno, vos le conoces a gente que es usuaria de cocaína, le voy a decir, sí, todos mis amigos prácticamente. Entonces yo le digo, bueno, ¿será que le puedes mandar este link a tus amigos como para que ellos también vayan participando? Entonces así es como yo voy haciendo esos muestreos de bola de nieve. Bola de nieve se llama porque empiezo con uno y se va agrandando a medida de que las redes o las conexiones se van agrandando a medida de que uno le manda a dos, esos dos le mandan otra vez a dos, esos dos le mandan otra vez a dos, y así se va a ir, ahí va a ir creciendo mi muestra, ¿verdad? Eh, Eso también puede pasar con las mujeres trabajadoras sexuales. No hay un listado, entonces, bueno, le conozco a una o le visito a una.
para que complete el test, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Eh, completa el test, bueno, le digo, o sea, que le puedes mandar a tu amiga conocida para que completen también. Y así se va a ir alargando el marco, o sea, la muestra, ¿verdad? Eso sería por bola de nieve o por redes, ¿verdad? Bien. Los diseños no probabilísticos tienen la ventaja de ser cómodos y económicos, totalmente. Pero su principal desventaja es la gran posibilidad que tienen de generar errores de gran magnitud. Imagínense nomás los últimos 5 ejemplos, o sea, los últimos 5 muestreos que vimos, eh, como siempre había algún tipo de sesgo. Y esos sesgos era siempre, era mucho más fácil, ¿verdad? Yo me iba un solo día, me sentaba frente al consultorio, aplico ahí, eh, hablo con un paciente usuario de sustancia, bueno, le mando nomás el link, él nomás ya se encarga de reenviarle a sus amigos y así sucesivamente. Entonces todo eso es mucho más fácil, mucho más económico, ¿verdad? Pero el montón de sesgo que puede llegar a haber es inmenso, ¿verdad? Es por eso que generalmente, bueno, es por eso que no se generalizan los resultados, no es generalmente, no se generalizan los resultados a la población, sino que se trabaja exclusivamente con esa muestra. Eso cuando se trabaja con un muestreo no probabilístico. Y ojo, eso suele preguntar mucho la profe. Eh, Cuando ya se nota que es un muestreo no probabilístico, básicamente como diferencia cuando es probabilístico y no probabilístico. Lo primero que tienen que diferenciar es cómo se realizó. ¿Sí? Si hubo azar, si hubo sorteo o si hubo algún tipo de selección aleatoria, netamente es probabilístico y netamente sí se puede generalizar. Ahora, si no hubo nada de eso, si fue, qué sé yo, que el estudiante aplicó por redes sociales o que el estudiante fue a un hospital y entrevistó a los que iban ingresando, o si eh, contactó con un usuario y el usuario fue reenviando a sus conocidos, ¿verdad? Bien, eso es totalmente no probabilístico. Eso no se puede generalizar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ustedes diferencian? Simplemente con el mecanismo que se utilice para aleatorizar. Bien, dentro de los criterios de inclusión, la persona tiene que definir las características que deben tener las personas para participar del estudio. ¿Sí? Ojo que estamos hablando siempre de la misma población. Si mi población son estudiantes de quinto año de la Facultad de Filosofía, yo tengo que elegir, o mis criterios de inclusión deben ir dirigidos a estudiantes de la Facultad de Filosofía de quinto año. ¿Sí? Y a quienes que están en quinto año de la Facultad de Filosofía, yo les quiero hacer participar en mi estudio. ¿Quiénes quiero que participen? Entonces ahí yo pongo rango de edad, por ejemplo. O sea, solamente van a participar aquellos que tienen de 22 a 25 años. Ya está, eso es mi criterio de inclusión. Yo quiero que solamente participen mujeres. Ese es mi criterio de inclusión. ¿Sí? Pero siempre de esa población con la cual yo estoy trabajando. Eh, Bien, acá menciona eso, ¿verdad? Ejemplo de estudiantes, pone la edad, pone el bachiller y pone la aprobación de los padres. El consentimiento informado, eso es importante. Entonces, uno de los criterios de inclusión también puede ser aquellas personas que deseen participar del estudio. ¿Sí? Si no desean participar, ya está, decisión de ellos. Y los de exclusión son aquellos que, aún cumpliendo con estos criterios de inclusión, presentan otras características que pueden llegar a afectar los resultados del estudio. Eh, entonces acá es donde entra, por ejemplo, vale la redundancia, que siempre menciona la profe. Ella tenía un estudio en una universidad, creo, o con enfermeros, creo que era, donde medían los niveles de depresión. Entonces, ella decía, bueno, si yo ya estoy trabajando con personas que ya están diagnosticadas con depresión
evidentemente sus niveles de depresión van a ser mucho más elevados. Vamos a suponer que son 10 mujeres diagnosticadas con depresión. Entonces, al hacer el análisis de los datos y qué sé yo, y al obtener los datos, y vamos a comparar los niveles de depresión de hombres y mujeres, el de las mujeres, puesto que hay ya 10 mujeres con diagnóstico de depresión, obviamente va a ser mucho más elevado, ¿sí? Entonces, mi conclusión, ¿cuál sería? Que las mujeres tienen mayores niveles de depresión que los hombres. Esa conclusión puede ser errónea, puede llegar a ser errónea, porque si yo le excluyo a las mujeres diagnosticadas con depresión, no sabemos cuál iba a ser el resultado, que eso es lo que estamos buscando ahora. Que pueden ser los niveles, pueden ser que los niveles sean iguales, pueden ser que los niveles sean, que los varones tengan mayores niveles, o de igual manera que las mujeres, ¿verdad? No, pero no sabemos cuál va a ser el verdadero resultado. Pero si ya tenemos 10 mujeres diagnosticadas con depresión, categóricamente sus niveles van a ser mucho más altos, porque sus puntajes en los test van a ser mucho más elevados si ya están diagnosticadas. Entonces, esos son algunos criterios que hay que tener en cuenta, porque eso sí va a afectar a la hora de generalizar nuestros resultados, a dar nuestras conclusiones, ¿verdad? Entonces, ¿a quién nosotros le vamos a excluir? Y le vamos a excluir a aquellos que este, afecten nuestros resultados, modifiquen o alteren de alguna u otra manera nuestros resultados. De otra manera, no tendría por qué excluirle a alguien más, ¿verdad? Definiciones de las características que se presenten en los estudios durante el desarrollo del mismo y que obliguen a prescindir de ellos, ¿verdad? Entraron pero no se les eliminó. Son los criterios de eliminación. Diseñar una muestra probabilística. ¿Tenemos tiempo todavía? ¿O ya tienen clases? Súper. Dejamos hasta cuando se quedan estos dos últimos nomás. Dale, buenísimo. Si puedo cortar todas las veces que interrumpí, mejor. Así no me reta la profe. Súper. Y bueno, y el miércoles, en el caso de que haya quedado alguna duda, le preguntan nomás a la profe y para los que vayan, ¿verdad? Dale, dale, buenísimo. Dale, cuídense. Gracias, profe.